Pastor, entonces, 7 años estuvo usted nuevamente incursionando en ese mundo. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el evento con el cual usted decide abandonar o ¿verdad? Ya terminar con ese estilo de vida? Bueno, como respuesta a esa pregunta, debo decirte que en medio de esa actividad que estaba generando una vez más con el narcotráfico, comencé una relación con un joven al cual en un momento determinado yo le salvé la vida, decidí ayudarlo y comenzamos una relación de negocio. Al mismo tiempo que estaba llevando a cabo esto, sucedió que en un momento dado, en una transacción, ¿verdad?, grande de cocaína, surgieron problemas que tuve que enfrentar por varios días. Y mientras yo estaba ausente a la persona que me había entregado ese material, pues obviamente había muchas incógnitas, ¿verdad? Yo hasta ahora siempre había sido cumplidor, pero cuando llegué al lugar donde se esperaba que yo llegase, pues encontré un ambiente hostil. ¿Verdad? Se habían regado algunos rumores de que yo pues me había quedado con el material, una cosa y demás, y eso a mí me hizo enojarme mucho. Y en un momento determinado pues tuve esa situación con estas personas y fue como que me impulsó de una manera más decidida a hacer muchas cosas más. Eventualmente, esta persona a la que le confié, en la que confié, en la que estaba ayudando, pues fue alcanzada por el dinero de los que eran mis enemigos y convino en matarme. Recuerdo como ahora ese día habíamos convenido en vernos en un lugar. Repentinamente él sacó de su cintura humana un 357, lo puso en mi sien derecha mientras decía lo siento. Yo reaccioné inmediatamente, saqué el arma de mi sien, él abrió el gatillo y esa bala destrozó mi mano. Tengo una huella de pólvora hasta acá. Ese fue el primer disparo. El segundo disparo destrozó mi pierna. Me estoy desangrando a consecuencia de esos disparos que recibí. Estaba desarmado en ese momento. Estaba hablando con una persona en la que yo confiaba. Así que ciertamente estaba expuesto a la muerte. Aparecieron en el escenario otros hombres armados, así que entendí que hasta ese día yo había llegado. Sin embargo, en medio de esa crisis, de pronto pensé en mi hijo, mi único hijo, y anhelé la vida por él. Fue como si yo viera el rostro de mi hijo, que apenas tenía 11 años de edad. Y dije en mi mente, porque ni siquiera fueron palabras, Señor, no permitas que yo muera en este lugar. De pronto perdí la vista, comencé a tratar de correr como podía con mi pierna destrozada. Abrieron fuego, muchas balas silbaron por mi cabeza, pero ni una bala me tocó, ni una bala más me tocó. Recuerdo que no veía, pero estaba muy consciente de lo que estaba pasando. En un momento determinado las fuerzas me abandonaron y como que estaba yo en cuclillas, pero yo escuchaba que gritaban, ¿dónde está? ¿Dónde se fue? Yo no entendía lo que estaba pasando, no veía. Repentinamente escuché que vehículos a gran velocidad llegaban y chillaban las gomas. Escuché la radio de la policía y entendí que la policía había llegado. Así que me tomaron, herido como estaba, me conducen al hospital y allí llego y allí comienza otra etapa de lo que es mi experiencia de encuentro con el Señor. Wow, pastor. Entonces, cuéntenos ahora, ¿cómo usted conoce al Señor? Pues bien, verás que habiendo llegado a mi casa, habiendo superado la crisis que me llevó al hospital, que fue ese atentado, habiendo perdido una pierna como consecuencia de esto, estoy en el hogar de mi madre, estoy pensativo en muchas cosas. Desde ese momento solamente pensaba en la venganza, lo único que me interesaba era vengarme. Así que mi mamá, observándome de pronto, pues me dice, Junior, tienes que buscar ayuda espiritual. Mi mamá me dice, ve a ver al espiritista. Dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, a partir del verso 10, que no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, porque que tales cosas hace es abominación para con Jehová. Pero obviamente mi mamá ni yo conocíamos al Señor. Mi mamá me recomendó ir a ese lugar y yo fui.
Lo que sucedió realmente fue algo inesperado. Dios me estaba esperando en ese lugar y yo no lo sabía. Fui a consultarme y en medio de la consulta acostumbrada, de pronto el escenario cambió. Yo sentí que algo diferente estaba sucediendo. De pronto aquella mujer comenzó a dirigirse a mí con estas palabras. Viéndome me dijo: tengo un mensaje del Espíritu para ti, que te apartes del camino por el cual tú andas y comiences a andar por caminos de rectitud. Acto seguido me dijo 3 porciones bíblicas: Salmo 141, Salmo 142 y Salmo 143. Me dijo: lee esta palabra, medita en ella y clama a mí, o estás perdido. Había sido un momento donde el escenario cambió, donde el ambiente cambió. Yo sentía que me había hablado con una autoridad que no me permitía no prestarle atención. Wow, pastor. Y, perdón, solo para clarificar, la persona que Dios utiliza para hablarle a usted en ese momento es la espiritista. Es la espiritista, la pitonisa, aquella mujer que muchas ocasiones antes yo consultaba, y tengo que afirmar ciertamente, porque sabemos que el enemigo tiene poder y lo usa. No estamos aquí para glorificarlo, pero la Biblia es clara y dice que no podemos ignorar las maquinaciones de nuestro adversario, el diablo. Mi mamá me envió a ese lugar, pero lo que el enemigo no sabía, que hacían aproximadamente 20 años, mi tía Petra Concepción Ramos doblaba su rodilla pidiéndole al Señor que Él me salvara, que Él cambiara mi vida. Y aunque mi vida cada vez iba peor, ella seguía con la fe y la esperanza de que Dios iba a hacer la obra en mí. Así que yo entiendo que esa intervención del Señor vino como consecuencia de esa intercesión de ella. Acto seguido llegué a mi casa, estaba desconcertado, en cierta forma decía: ¿qué pasó aquí? No alcanzo a entender. Decidí buscar una Biblia, la consigo, me encierro en mi habitación, cerré puertas, ventanas, no quería que nadie me viera con una Biblia en la mano, y comencé a buscar a ver si encontraba allí esas oraciones, como decía yo, y las encontré. Cuando estoy leyendo los salmos, leo en el Salmo 142, el verso 7, donde lee la Escritura, la palabra del Señor dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Y yo dije: un momento, ¿cómo es que este libro me está hablando a mí? Yo sentía que ese libro estaba hablándome. Las cosas que leía se parecían tanto a lo que era mi vida, pero en un momento dado razoné con la inteligencia humana. Entonces me dije: saca mi alma de la cárcel. Dije: pero es que este mensaje no puede ser para mí porque yo no estoy preso. Yo estoy en casa de mi madre. Yo había estado preso. Yo sabía lo que era estar preso, claro. El hombre que no conoce al Señor aún y que va y que viene piensa que es libre. Pero luego comprendí y entendí que sí estaba preso en mis delitos, estaba preso en mi pecado, y lo peor aún es que sobre mí pesaba una sentencia de condenación eterna y yo no lo entendía. Así que me dije: yo no estoy preso. Cogí la Biblia, la tiré sobre la cama, seguí adelante con mis planes de venganza y todos mis planes. Unos días después, una semana después, tenía que enfrentar un nuevo caso que estaba pendiente en el tribunal, pero fui confiado en que, como siempre, todo iba a salir bien, ¿verdad? Sabemos que no es ningún secreto que hay corrupción en el sistema de justicia, pues, y hay algunos hombres que tienen precio. Mientras se pueda pagar ese precio, pues hay posibilidades. Y en el mundo del narcotráfico todas estas cosas suceden. Así que fui en esa confianza. Sin embargo, para mi sorpresa, las cosas no sucedieron como yo esperaba. Todo lo contrario. Esa misma tarde apareció la social que me supervisaba. Yo no la invité. Me sorprendió verla allí. Yo estaba atendiendo ese caso con un nombre falso, porque yo, cuando estuve herido, di un nombre falso. Así que allí se descubrió todo. Y en ese mismo momento el juez ordenó, canceló mi fianza, la que yo tenía por aquel caso. Me ponen en custodia y voy a parar a la prisión por segunda ocasión. En esta segunda ocasión, pastor, entonces, ¿por cuánto tiempo usted está dentro de la prisión? Pues verá, como dije hace un ratito, la primera vez que estuve esperando una cadena perpetua. Y año
aproximadamente un poco después salí. Esta segunda ocasión, por la gravedad de mi delito, se consideraba considerarme un criminal habitual. Entonces había una disposición en ley que si te declaraban habitual, pues iban a ser años naturales. O sea que todavía estuviera en prisión purgando esa condena si es que Dios no hubiese intervenido en mi vida. ¿Cómo entonces Dios interviene en su vida y viene a su rescate? Bien, pues estoy preso. Estoy ahora por segunda ocasión en la cárcel. Una vez me entrevisto con mi abogado. Él me dice que definitivamente el aparato quería trancarme permanentemente. La fianza no estaba disponible, era una fianza muy alta. No estaba disponible los recursos míos para atenderla. Y en ese momento, pues, la organización se comprometía a ayudar a mi familia y demás. Pues a mí lo que me tocaba hacer era, pues, guardar silencio y enfrentar lo que me tocara vivir. Así las cosas comienzo a deprimirme. Entonces comienzo a pensar en mi hijo, comienzo en un momento dado a analizar cómo es que yo he llegado hasta aquí. Y de pronto hubo como una chispa delante de mí. Y cuando eso ocurrió, me fue la mente, fue como si viajara. Y nuevamente me encontré viéndome en aquel lugar, escuchando las palabras que aquella mujer me decía. Me vi en la habitación, incluso leyendo la Biblia y diciendo, yo no estoy preso. Entonces cuando llego a ese momento de reflexión, digo, wow, un momento, ahora sí estoy preso. Ahora sí aquel mensaje es para mí. Se supone que iban a ser años naturales los que me iban a dar de sentencia. Pero ahora reconocí que aquel mensaje era para mí. Pero me dijo, bueno, pero aquí no hay Biblia. ¿Cómo voy a hacer esas oraciones? Pensé yo. Avanzó el día y en un momento dado apareció un confinado. Y me dice, Dios te bendiga. Y cuando miré, extendió la mano y tenía un Nuevo Testamento pequeño. De esos que se colocan en las prisiones y en algunos lugares por los gedeones. Lo tomé rápidamente y lo escondí porque yo no quería que nadie me viera en ninguna manera con nada que tuviera que ver con Dios en esa forma. Esto sería como una muestra de debilidad y yo tenía que ser más fuerte que nunca. Así que pacientemente esperé la madrugada. Avanzaron las horas. Cuando yo me aseguré que todos dormían, lo saqué y busqué que con la luz del pasillo, comencé a buscar a ver si estaban allí aquellas oraciones, como solía decir. Allí estaban los salmos. Comencé a leerlo. Esa primera vez que lo leí, sentí que literalmente un gran peso que estaba sobre mí se quitó de mí. O sea, yo sentí una liviandad de pronto y me sobrecogí y dije, ¿qué es esto? Pero no había quien preguntarle, no sabía. Lo que sí te puedo decir es que estuve a partir de esa madrugada, muchas madrugadas, leyendo esos 3 salmos. Llegó un momento en que ya no era el salmista David el que estaba clamando al Señor, sino que era yo. Y yo seguía con mucha fuerza diciéndole, saca mi alma de esta cárcel para que alabe tu nombre. Aún estaba pidiéndole pues que el Señor me sacara de la prisión. Así que en esa gestión continua cada día, pueden haber transcurrido 2 semanas, llegué a esta fecha de diciembre de 1990, esta madrugada tuve una experiencia con Dios. Dios se me reveló y me habló y me dijo, saldrás en libertad, porque cuando cometiste tus delitos, tus pecados, eras un hereje, un condenado. Me dijo, mas ahora eres hallado en mi gracia. Escuché al Señor decirme, tus pecados te son perdonados. Mientras yo escuchaba la voz de Dios, aquel lugar estaba era como si un temblor estuviera sucediendo. Y yo me decía, wow, ahora todo el mundo sabe que Dios es real, porque es que era imposible que alguien no estuviese, se percatara de lo que estaba sucediendo. Cuando esto sucede, de pronto me doy cuenta de que estoy despierto, estoy ahí, pero es tan real lo que estoy viviendo. Doblé mis rodillas, comencé a darle gracias al Señor mientras yo lloraba, le daba gracias. Y el Señor lo escuché decirme, tus pecados te son perdonados. Y mientras me decía esto, escuché millares de voces, entonaban unos cánticos preciosos. De pronto comenzó a descender una fuerza, el poder de Dios comenzó a entrar por mi cabeza y comenzó a llenarme. En un momento pensé que yo iba a explotar como un globo. No resistía, no podía tolerar tanto aquello,
Así que de pronto comencé a tratar de expulsar de mí aquella llenura. Y así comencé a hacerlo literalmente, tratando de sacarlo, y me quedé dormido. Me quedo dormido, me levanto este próximo día, y cuando de pronto un compañero confinado me ve, me dice: wow, ¿estás contento? ¿Recibiste visita? Y se va. Y yo dije: ¿qué le pasa a él? Apareció otro confinado y me vio y me dijo: ¿estás contento? ¿Recibiste visita? Y le dije: espérate un momento, ¿por qué tú dices eso? Me dijo: mira tu cara lo dice todo, mi cara. Entonces yo busqué un espejo y observé que mi cara había cambiado y tenía una sonrisa de aquí a acá. Y yo decía: ¿qué sucede? Y yo trataba de quitarla de mi rostro y volvía otra vez esa sonrisa. Y yo dije: Dios mío, ahora entiendo. Dios me dejó esa muestra para que yo entendiera que Él me había visitado. Y yo dije: wow, si supieran quién me visitó. Entonces, al poco, una semana tal vez, de pronto apareció un recurso, volvieron a ver mi caso en la corte. Dios hizo posible que saliera libre de la acusación en ese caso. Enfrenté un proceso mediante el cual me devolvieron la custodia, ¿verdad? La libertad bajo custodia que tenía anteriormente. A partir de eso comencé a asistir cada día de culto en la prisión, y hasta el día de hoy, que Dios ha sido maravilloso conmigo. Dios me dio familia, me ha dado mucha dicha, felicidad, un ministerio pastoral que le siguió al ministerio que comencé en evangelismo con un varón de Dios que hoy día es pastor, el hermano Héctor Toledo. Ya era su esposa. Todo fue una experiencia muy hermosa, y hasta el presente pues sirvo al Señor como pastor junto a mi amada esposa Mariló Serrano en la iglesia cristiana Juan 36 en Río Piedras, Puerto Rico. Ahí estamos. Wow, pastor, fíjese que, ¿verdad? Yo precisamente iba a preguntarle quién es usted ahora, pero, ¿verdad? Bien, usted lo acaba de mencionar. Wow. Pastor, entonces ya para culminar, ¿qué consejo usted le daría a cualquier persona que pudiese estar pasando por una situación similar? Sin lugar a dudas, el mejor consejo que yo podría darles es que consideren al Señor en su vida. O sea, que puedan tener esa medida de fe que Dios le ha dado, póngala en el Señor, porque no hay ningún otro camino que te pueda conducir a la plena realización, al éxito, a la felicidad y a la paz sobre todas las cosas que solamente el Señor puede dar. Así que Cristo lo hace posible. A Él sea la gloria. Amén. Una vez más, Cristo lo hizo, He did it, y a Él damos gracias y damos gloria. Así que, pastor, gracias 1,000,000 por haber compartido con nosotros su impactante historia. Gracias. A ustedes por la oportunidad y el Señor. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén. Esperamos que también el Señor continúe bendiciendo su ministerio, su iglesia, su familia, que continúe abriéndole muchas puertas para que usted pueda continuar exponiendo su historia y bendiciendo, ¿verdad? Pues las personas dentro de este mundo que tanto lo necesita. Amén. Amigos, gracias una vez más por haberse conectado con nosotros. Así que será hasta la próxima.